Decía por último este orden nuevo trazado por la invisible costurera que, aunque pudiésemos desear que los actos de alguien por quien hasta ese momento hemos sufrido no hayan sido sinceros, en su sucesión hay una claridad contra la que nada puede nuestro deseo, y es a ella y no a éste a la que debemos preguntar cuáles han de ser sus actos de mañana. Estas palabras nuevas mi amor las estaba escuchando, le persuadían de que el mañana no sería diferente de lo que habían sido todos los demás días, de que el sentimiento de Gilbert por mí, demasiado viejo ya para poder cambiar, era la indiferencia, de que en mi amistad con Gilbert era yo el único que amaba. Es cierto, respondía mi amor, no hay nada que hacer con esa amistad, no cambiará. Entonces, desde el día siguiente, o esperando una fiesta si la sabía inminente, un cumpleaños, el año nuevo tal vez, uno de esos días que no son como los demás, días en los que el tiempo vuelve a empezar desde cero, rechazando la herencia del pasado y no aceptando el legado de sus tristezas, le pedí a Gilbert renunciar a nuestra antigua amistad y echar los cimientos de otra nueva. Siempre tenía al alcance de la mano el plano de París, que me parecía contener un tesoro porque en él podía distinguirse la calle donde vivía Monsieur y Madame Swann, y por gusto, también por una especie de caballeresca fidelidad, decía el nombre de aquella calle con cualquier motivo, tanto que mi padre, que no estaba como mi madre y mi abuela al corriente de mi amor, me preguntaba: «¿Pero por qué siempre estás hablando de esa calle? No tiene nada de particular. Es muy agradable vivir en ella porque está a 2 pasos del Oise, pero hay por lo menos 10 en la misma situación». Me las ingeniaba para hacer pronunciar a mis padres en toda ocasión el nombre de Swann. Cierto que mentalmente yo me lo repetía sin cesar, pero también necesitaba oír su sonoridad deliciosa, hacer sonar aquella música cuya lectura muda no me bastaba. Además, aquel nombre de Swann, que conocía hacía tanto tiempo, ahora era para mí, como les ocurre a ciertos afásicos, con las palabras más usuales, un nombre nuevo. Siempre estaba presente en mi pensamiento, que sin embargo no lograba habituarse a él. Lo descomponía, lo deletreaba. Su ortografía suponía para mí una sorpresa, y al mismo tiempo que se me volvía familiar, había dejado de parecerme inocente. Los goces que saboreaba oyéndolo me parecían tan culpables que tenía la impresión de que los demás adivinaban mi pensamiento y cambiaban de conversación si trataba de llevarlos hacia él. Volvía una y otra vez a los temas que tenía alguna relación con Gilbert. Repetía hasta la saciedad las mismas palabras, y aunque supiese que solo eran palabras pronunciadas lejos de ella, que ella no oía, palabras sin virtud que repetían lo existente, pero sin poder modificarlo, estaba convencido sin embargo de que a fuerza de manosear, de barajar así todo lo que se refería a Gilbert, tal vez lograría sacar algo bueno. Repetía a mis padres que Gilbert quería mucho a su institutriz, como si tal proposición enunciada por 100ª vez acabase teniendo la virtud de hacer entrar de pronto a Gilbert para quedarse a vivir por siempre con nosotros. De nuevo, hacía el elogio de la vieja dama que leía los debates. Había insinuado a mis padres que era una embajadora o acaso una alteza, y seguí celebrando su hermosura, su magnificencia, su nobleza, hasta el día en que dije que por el nombre que había pronunciado Gilbert debía de llamarse Madame Blatin. «Oh, ya sé quién es», exclamó mi madre, mientras yo me sentía enrojecer de vergüenza. En guardia, como habría dicho tu pobre abuelo. «¿Y es esa la que te parece bella? Pues es horrible, y siempre lo ha sido. Es la viuda de un ujier. ¿No recuerdas cuando eras pequeño las maniobras que yo hacía para evitarla en clase de gimnasia donde, sin conocerme, pretendía venir a hablarme sobre pretexto de decirme que eras demasiado guapo para ser chico? Siempre ha tenido la manía de conocer gente y debe de ser una especie de loca, como siempre he pensado, si realmente conoce a Madame Swann, porque, aunque procedía de un ambiente muy vulgar, de ella al menos, que yo sepa, nunca ha habido nada que decir, pero siempre tenía que estar haciendo relaciones. Es horrible, espantosamente vulgar, y encima una intrigante. En cuanto a Swann, en mi intento de parecerme a él, me pasaba todo el tiempo que estábamos en la mesa estirándome la nariz y restregándome los ojos. Mi padre decía: «Este niño es idiota, se pondrá horrible». Me habría gustado sobre todo ser tan calvo como Swann. Me parecía un ser extraordinario, que consideraba prodigioso el hecho de que personas que yo trataba tan bien le conociesen y las cualidades de un día cualquiera pudiesen llevar a encontrárselo. Y una vez que mi madre estaba contándonos
como todas las noches en la cena, los recados que había hecho por la tarde, solo con estas palabras: a propósito, adivinen a quién he encontrado en el Trois Quartiers, en la sección de paraguas, a Swann. Hizo brotar en medio de su relato, para mí muy árido, una flor misteriosa. Qué melancólica voluptuosidad saber que aquella tarde, perfilado entre la muchedumbre, su forma sobrenatural, Swann, había ido a comprar un paraguas. En medio de acontecimientos grandes y minúsculos, todos igualmente indiferentes, este despertaba en mí aquellas peculiares vibraciones que estremecían sin descanso mi amor por Gilbert. Mi padre decía que no me interesaba en nada porque no estaba atento cuando se hablaba de las consecuencias políticas que podía suponer la visita del rey Teodosio, en ese momento huésped de Francia y su presunto aliado. Pero en cambio, cuántas ganas tenía de saber si Swann se ponía su abrigo con esclavina. ¿Se han saludado ustedes?, pregunté. Naturalmente, respondió mi madre, dando como siempre la impresión de temer que, si hubiese confesado la frialdad de nuestras relaciones con Swann, alguien habría tratado de reconciliarlos más de lo que ella deseaba, debido a Madame Swann, a quien no quería conocer. Ha sido él quien ha venido a saludarme. Yo no le veía. Pero entonces, ¿no están peleados? ¿Por qué íbamos a estar peleados?, replicó vivamente, como si yo hubiese atentado contra la afición de sus buenas relaciones con Swann y hubiera tratado de contribuir a una reconciliación. Podría estar ofendido de que ya no le invites. No es obligatorio invitar a todo el mundo. Me invita él a mí. No conozco a su mujer. Sin embargo, en Combray sí que venía. Bueno, sí, en Combray sí, pero en París tiene otras cosas que hacer, y yo también. Pero te aseguro que no parecíamos para nada dos personas peleadas. Hemos estado hablando un momento porque no le traían su paquete. Me ha preguntado por ti, y me han dicho que jugabas con su hija, añadió mi madre, maravillada ante el prodigio de que yo existiese en la mente de Swann, es más, de que existiese de un mundo lo bastante completo para que, en los campos elíseos, mientras yo temblaba de amor en su presencia, él supiese cómo me llamaba, quién era mi madre, y pudiese amalgamar alrededor de mi calidad de compañero de su hija algunos datos sobre mis abuelos, su familia, el lugar donde vivíamos y ciertas particularidades de nuestra vida pasada, que tal vez hasta yo mismo ignoraba. Pero mi madre no parecía haber encontrado ningún encanto especial en aquella sección de los Trois Quartiers, donde había representados a ojos de Swann, en el momento que la había visto, una persona perfectamente definida con la que compartía recuerdos capaces de justificar el impulso de acercarse a ella, el gesto de saludarla. Por lo demás, ni ella ni mi padre parecían encontrar un placer superior a cualquier otro hablando de los abuelos de Swann, del título de agente de cambio en horario. Mi imaginación había aislado y consagrado en el París social a una determinada familia, como había hecho en el País de Piedra con un determinado edificio, cuya puerta cochera había esculpido y cuyas ventanas había llenado de ornamentos preciosos. Yo era el único que veía tales adornos. Así como mi padre y mi madre, la casa donde vivía Swann les parecía igual que las restantes construidas durante el mismo periodo en el barrio del Bois. Así la familia de Swann les parecía del mismo tipo que muchas otras familias de agente de cambio. La juzgaba de un modo más o menos favorable, según su grado de participación en méritos comunes al resto del universo, y no le encontraban nada excepcional. Y viceversa. Lo que apreciaban en ella lo encontraban en igual o mayor grado en otra parte. Por eso, admitida la buena ubicación de la casa, hablaban de otra mejor situada, pero que no tenía nada que ver con Gilbert, o de financieros de un escalón superior al de su abuelo, y si por un momento parecían de mi misma opinión, se debía a un malentendido que no tardaba en disiparse. Y es que, para percibir en cuanto rodeaba a Gilbert una cualidad desconocida, análoga en el mundo de las emociones a lo que puede ser el infrarrojo en los colores, mis padres carecían de ese sentido suplementario y provisional con que me había dotado el amor. Los días en que Gilbert me había anunciado que no iría a los Campos Elíseos, procuraba dar paseos que me acercasen algo a ella. A veces llevaba a François en peregrinación delante de la casa donde vivían los Swann. Una y otra vez le hacía repetirme lo que, por la institutriz, ella sabía de Madame Swann. Parece que tiene mucha fe en ciertas medallas. Nunca saldrá de viaje si ha oído la lechuza, o una especie de tic-tac de reloj en la pared, o si ha visto un gato a medianoche, o si ha crujido la madera de un mueble. Es una persona muy creyente. Tan enamorado estaba de Gilbert
que si en el camino divisaba a su viejo mayordomo paseando un perro, la emoción me obligaba a detenerme, y clavaba en sus patillas blancas miradas llenas de pasión. François me decía: «¿Qué le pasa?». Luego seguíamos nuestra ruta hasta su puerta cochera, donde un portero distinto de cualquier otro portero, e impregnado hasta en los galones de su librea del mismo atractivo doloroso que yo había percibido en el nombre de Gilbert, parecía saber que yo era uno de esos individuos a los que una indignidad original siempre prohibiría penetrar en la vida misteriosa cuya guarda le estaba confiada, y sobre la que parecían cerrarse a conciencia las ventanas del entresuelo, bastante menos parecida, entre la noble caída de sus cortinas de muselina, a cualquier otra ventana que a las miradas de Gilbert. Otras veces íbamos por los bulevares y me acostaba en la entrada de la calle Dupont, que parecía que me habían dicho que a menudo se veía pasar por allí a Swann, camino del dentista, y mi imaginación creaba tal diferencia entre el padre de Gilbert y el resto de la humanidad, y su presencia en medio del mundo real introducía en éste tal cantidad de maravilla, que antes incluso de llegar a la Madeleine me emocionaba la idea de acercarme a una calle donde inopinadamente podía producirse la sobrenatural aparición. Pero la mayoría de las veces, cuando no podía ver a Gilbert, como había averiguado que Madame Swann paseaba casi todos los días por la Alameda de las Acacias, alrededor del Gran Lago, y por la Alameda de la Reina Margarita, encaminaba a François hacia el Bois de Boulogne. Para mí era como esos jardines zoológicos donde se ven reunidos flores diversas y paisajes opuestos, donde tras una colina encontramos una gruta, un prado, unas peñas, un río, un foso, una colina, una charca, pero sabiendo que solo están allí para servir a los esparcimientos del hipopótamo, de las cebras, de los cocodrilos, de los conejos rusos, de los osos y de la garza, un ambiente apropiado a un marco pintoresco. En cuanto al Bois, que, no menos complejo, reúne pequeños mundos diversos y cerrados, tanto que a una finca plantada de árboles rojos de encina de América, semejante a una plantación de Virginia, le sucede un bosque de abetos a orillas del lago, o un oquedal donde de improviso surge, envuelta en su delicada piel, con los hermosos ojos de un animal, alguna rápida paseante. Era el jardín de las mujeres, y plantado para ella de árboles de una sola esencia, como el paseo de los mirtos de la Eneida, el paseo de las acacias era frecuentado por las bellezas célebres. Igual que, de lejos, la cima de la peña donde la otaria se lanza al agua transporta de alegría a los niños que saben que van a verla, así mucho antes de llegar al paseo de las acacias su perfume, irradiando en derredor, hacía sentir de lejos la proximidad y la singular naturaleza de una individualidad vegetal lánguida y potente. Luego, al acercarme, la techumbre entrevista de su follaje verde, delicado, de fácil elegancia, de un corte gracioso y trama tenue, sobre la que centenares de flores se habían abatido como colonias aladas y vibrátiles de parásitos preciosos, y por último, hasta su nombre femenino, tierno y ocioso, hacían latir mi corazón, pero con un deseo mundano, como esos valses que solo nos evocan el nombre de las bellas invitadas que el ujier anuncia a la entrada de un baile. Me habían dicho que vería en el paseo a ciertas elegantes que, aunque no todas estuviesen casadas, solían citarse junto a Madame Swann, pero la más de las veces con su nombre de guerra. Su nuevo nombre, cuando lo tenían, no era sino una especie de incógnito que quienes deseaban hablar de ellas tenían buen cuidado de levantar para hacerse comprender. Pensando en lo bello, en el orden de la elegancia femenina, estaba regido por unas leyes. Pensando que lo bello, en el orden de la elegancia femenina, estaba regido por unas leyes ocultas, en cuyo conocimiento habían sido iniciadas y al que tenían el poder de dar vida, yo aceptaba de antemano como una revelación la aparición de su toilette, de su tronco de caballos, de mil detalles en cuyo seno ponía yo toda mi fe, como un alma interior capaz de dar cohesión de obra maestra a ese conjunto efímero y fugaz. Pero era Madame Swann a quien yo quería ver, y esperaba su paso con emoción, como si hubiera sido Gilbert, cuyos padres, impregnados, como todo lo que la rodeaba, de su fascinación, excitaba en mí tanto amor como ella, y hasta una turbación más dolorosa,
porque su punto de contacto con ella era esa parte intestina de su vida que me estaba prohibida. Y por último, pues pronto supe que, como ha de verse, no les gustaba que yo jugase con su hija, ese sentimiento de veneración que siempre tributamos a quienes ejercen sin freno el poder de hacernos daño. Asignaba yo a la sencillez la primacía en el orden de los méritos estéticos y de las grandezas mundanas cuando divisaba a Madame Swann a pie, cruzando deprisa, con una polonesa de paño, una pequeña gorra adornada con un ala de lofóforo y un ramillete de violetas prendido en el corpiño. El paseo de las acacias como si solo hubiese sido ese el camino más corto para volver a casa, y respondiendo con un guiño a los señores en carruaje que, reconociendo de lejos su silueta, la saludaban y se decían que nadie tenía tanto chic, pero en lugar de la sencillez era el fasto lo que yo ponía en el más alto rango. Sí, después de haber obligado a François, que ya no podía más, y decía que se le metían las piernas, a caminar arriba y abajo durante una hora, veía por fin, desembocando por la alameda que viene de la Porte du Feu, imagen para mí de un prestigio regio, de una llegada soberana, como ninguna reina de verdad pudo darme luego esa impresión, acaso porque la idea que tenía de su poder era menos vaga y más experimental, arrastrada por el vuelo de dos fogosos caballos, delgados y bien perfilados, como los que se ven en los dibujos de Constantin Guise, sustentando en su pescante a un enorme cochero con tantas pieles como un cosaco, junto a un pequeño grum que recordaba al tigre del difunto Voldemort. Veía, mejor dicho, sentía imprimirse su forma en mi corazón mediante una nítida y agotadora herida, una inconmensurable victoria, un poco alta a propósito, que a través de su lujo último grito dejaba para alusiones a formas más antiguas, dejaba pasar alusiones a formas más antiguas en cuyo fondo descansaba blandamente Madame Swann, con los cabellos ahora rubios, con un solo mechón gris, ceñido por una tenue cinta de flores, violetas la mayoría de las veces, de donde caían largos velos, con una sombrilla color malva en la mano, en los labios una sonrisa ambigua en la que yo no veía otra cosa que la benevolencia de una majestad, y en la que había sobre todo la provocación de la cocotte, y que ella inclinaba dulcemente hacia las personas que la saludaban. En realidad, esa sonrisa decía a uno: claro que me acuerdo, era exquisito; a otros: cómo me habría gustado, fue mala suerte; y a otros también: pues si usted quiere, voy a seguir un momento la fila y en cuanto pueda me salgo. Cuando pasaban los desconocidos, dejaba flotar alrededor de sus labios una sonrisa indolente, como vuelta hacia la espera o al recuerdo de un amigo, y que hacía exclamar: ¡qué hermosa! Y solo para algunos hombres reservaba una sonrisa agria, forzada, tímida y fría, que significaba: sí, mal bicho, sé que tienes una lengua de víbora y que no puedes dejar de hablar. ¿Acaso me ocupo yo de ti? Coquelin pasaba perorando en un grupo de amigos que lo escuchaban, y con la mano hacia unas personas que iban en carroza un largo y teatral gesto de saludo. Mas yo solo pensaba en Madame Swann y fingía no haberla visto, porque sabía que al llegar a la altura del tiro del pichón ordenaría a su cochero salir de la fila y detenerse para poder descender a pie la alameda, y los días que me sentía con suficiente valor para pasar a su lado, arrastraba a François en aquella dirección. En cierto momento, en efecto, era en el paseo para peatones donde, avanzando hacia nosotros, divisaba a Madame Swann seguida por la larga cola de su traje malva, vestida como el pueblo se figura a las reinas, con telas y ricos atavíos que las demás mujeres no llevaban, bajando a veces la vista sobre el puño de su sombrilla, prestando poca atención a las personas que pasaban, como si su gran ocupación y su objetivo hubiesen sido hacer ejercicio sin pensar que la veían y que todas las cabezas se volvían hacia ella. En ocasiones, sin embargo, cuando se había vuelto para llamar a su lebrel, lanzaba imperceptiblemente una mirada circular en torno suyo. Hasta quienes no la conocían advertían una cosa singular y excesiva, o acaso una radiación telepática, como las que desencadenaban aplausos entre la multitud ignorante en los momentos sublimes de la verma, que debía de tratarse de una persona conocida. Se decía: ¿quién es?
Preguntaban en ocasiones a un transeúnte, o se permitían imprimir en su mente la toilette como punto de referencia, para amigos más enterados que no tardarían en informarles. Otros paseantes, parándose a media, decían: «¿Que no sabes quién es? Madame Swann, ¿no le dice nada Odette de Crécy?» Claro, ya lo decía yo, esos ojos tristes, pero, sabe, ya no debe de estar en su primera juventud. Recuerdo haberme ido a la cama con ella el día de la dimisión de McMahon. Creo que hará usted bien no recordándoselo. Ahora es Madame Swann, la esposa de un señor del Jockey, amigo del príncipe de Gales. Por lo demás, sigue estando soberbia. Sí, pero si lo hubieses conocido entonces, qué hermoso era. Vivía en un palacete muy raro, con chinerías. Recuerdo que estaba molestando mucho el ruido de los vendedores de periódico y ella terminó obligándome a levantarme. Sin oír los comentarios a su alrededor, yo percibía el murmullo indistinto de la celebridad. Mi corazón palpitaba impaciente pensando que aún debía transcurrir un momento antes de que todas aquellas gentes, entre las que, desolado, noté la ausencia del banquero mulato por el que me sentía despreciado, viesen al joven desconocido al que no prestaban ninguna atención saludar, sin conocerla, a decir verdad, aunque me creía autorizado a ello porque mis padres conocían a su marido y porque yo era el compañero de su hija, aquella mujer de fama universal por su belleza, mala conducta y elegancia. Pero me encontraba ya muy cerca de Madame Swann, y con el sombrero le hacía un saludo tan grandioso, tan exagerado, tan prolongado, que ella no podía menos de sonreír. Algunos se reían, pero lo que hace a ella nunca me había visto con Gilbert, no sabía mi nombre. A sus ojos era simplemente como un guarda del Bois, o el barquero, o los patos del lago a los que echaba paz, uno de los personajes secundarios, familiares, anónimos, tan carentes de individualidad como un papel de teatro, de sus paseos por el Bois. Algunos días, si no le había visto en la Alameda de las Acacias, solía encontrármela en la Alameda de la Reina Margarita, a donde van las mujeres que quieren estar solas o a dar la impresión de que quieren estar. Sola no estaba mucho rato, porque pronto se reunía con ella algún amigo, a menudo tocado con una chistera gris, que yo no conocía y que charlaba un buen rato con ella mientras sus dos carruajes lo seguían. Esa complejidad del Bois de Boulogne, que lo convierte en un lugar artificial y, en el sentido zoológico o mitológico del término, en un jardín, he vuelto a encontrarla este año cuando lo atravesaba camino de Trianon, una de las primeras mañanas de este mes de noviembre, en que, en París y en las casas, la proximidad y la privación del espectáculo del otoño, que acaba tan deprisa que no deja que asistamos a él, dan una nostalgia, una verdadera fiebre de hojas muertas que, a veces, impide hasta dormir. En mi cuarto cerrado se interponían desde hacía un mes, evocadas por mi deseo de verlas, entre mi pensamiento y cualquier objeto en el que fijara mi atención, y revoloteaban como esas manchas amarillas que a veces, miremos por donde miremos, danzan delante de nuestros ojos. Y esa mañana, al no oír caer la lluvia como los días anteriores, viendo al buen tiempo sonreír por las comisuras de las cortinas echadas, como por las comisuras de una boca cerrada que dejan escapar el secreto de su felicidad, me di cuenta de que esas hojas amarillas podía yo mirarlas traspasadas por la luz, en el apogeo de su suprema belleza, y sin poder resistirme más a ir a ver los árboles, lo mismo que en otro tiempo, cuando el viento soplaba demasiado fuerte en mi chimenea, no podía dejar de partir hacia la orilla del mar. Había salido para ir al Trianon, pasando por el Bois de Boulogne. Era la hora, y era la estación en el que el Bois parece tal vez más múltiple, no solo porque está más subdividido, sino también porque lo está de otra manera. Hasta en las zonas descubiertas, desde donde se abarca un amplio espacio, aquí y allá, frente a las sombrías masas lejanas de los árboles que no tenían hojas o aún tenían sus hojas de verano, una doble hilera de castaños de color anaranjado parecía, como en un cuadro recién empezado, lo único pintado hasta el momento por el artista, que no habría puesto color en el resto, y ofrecía su alameda a plena luz para el episódico paseo de personajes que sólo más tarde añadiría. Más lejos, allá donde los árboles estaban cubiertos por todas sus hojas verdes, había uno, pequeño, achaparrado, desmochado y testarudo, sacudiendo al viento una rala cabellera roja.
En otras partes empezaba a despertar aquel mes de mayo en las hojas, y en las de una ampelosis maravillosa y risueña, como un espino rosa de invierno. Desde aquella misma mañana estaban todas en flor, y el Bois tenía el aspecto provisional y ficticio de un vivero o de un parque donde, por interés botánico o por la preparación de una fiesta, acababan de instalarse, en medio de unos árboles de especie común todavía sin arrancar, 2 o 3 especies preciosas, de follajes fantásticos, que parecen reservar el vacío a su alrededor, dar aire y crear claridad. Así es la estación del año en la que el Bois de Boulogne revela mayor cantidad de esencias diversas y justapone el mayor número de partes distintas en un conjunto compuesto. Y también era esa la hora. En los sitios donde los árboles todavía conservaban sus hojas, parecía sufrir una alteración de su materia a partir del punto en el que los tocaba la luz del sol, casi tan horizontal por la mañana como lo estaría unas horas más tarde en el momento de iniciarse el crepúsculo, cuando se enciende como una lámpara, proyecta a distancia sobre el follaje un reflejo artificial y cálido y hace llamear las hojas más altas de un árbol, que no es otra cosa que el candelabro incombustible y opaco de su incendiada copa. Aquí esa luz se espesaba como ladrillo, y como una amarilla mampostería persa de dibujos azules cimentaba toscamente contra el cielo las hojas de los castaños. Allá, por el contrario, las separaba de ese cielo al que tendían sus crispados dedos de oro. A media altura de un árbol, revestido de viña virgen, se injertaba y hacía abrirse, imposible de discernirse nítidamente en tanta fulguración, un intenso ramo como de flores rojas, una variedad acaso de clavel. Las distintas partes del Bois, mejor entreveradas en el estío gracias al espesor y la monotonía del follaje, aparecían bien individualizadas. Espacios más despejados revelaban el arranque de casi todas, o bien un follaje suntuoso los señalaban como una oriflama. Como en un mapa de color podían distinguirse Armenonville, el Pré-Catalán, Madrid, el hipódromo, las orillas del lago. De vez en cuando apuntaban a alguna construcción inútil, una gruta artificial, un molino al que los árboles, apartándose, hacían sitio, o que un prado proyectaba hacia adelante sobre su mullida plataforma. Se sentía que el Bois no era un simple bosque, que respondía a una finalidad ajena a la vida de sus árboles. La exaltación que yo sentía no estaba provocada solo por la admiración del otoño, sino por un deseo, inmenso manantial de una alegría que siente el alma al principio, sin reconocer su causa, sin comprender que nada externo la motiva. Y así miraba yo los árboles con una ternura insatisfecha, que los sobrepasaba y se encaminaba, sin yo saberlo, hacia aquella obra maestra de las hermosas paseantes que la arboleda encierra todos los días durante varias horas. Iba camino del paseo de las acacias. Cruzaba oquedades donde la luz de la mañana, que les imponía nuevas divisiones, podaba los árboles, acoplaba los diversos tallos y componía ramilletes. Con destreza la luz atraía hacia sí 2 árboles, y con la ayuda de las poderosas tijeras del rayo de luz y de la sombra, cortaba en cada uno la mitad de su tronco y de sus ramas, y entrelazando juntas las 2 mitades restantes, formaban con ella una única pilastra de sombra delimitada por el fulgor del entorno, o un único fantasma de claridad cuyo artificial y trémulo contorno rodeaba una red de oscura sombra. Cuando un rayo de sol doraba las ramas más altas, parecía como si, empapadas en una humedad centelleante, emergiesen solas de la atmósfera líquida, color de la esmeralda, donde lo que da el entero estaba sumergido como bajo la superficie del mar, porque los árboles seguían viviendo su vida propia, y cuando no tenían ya hojas, esa vida brillaba todavía mejor sobre la vaina de terciopelo verde que envolvía sus troncos, o en el blanco esmalte de las esferas de muérdago diseminadas en la copa de los álamos, redondas como el sol y la luna de la creación de Miguel Ángel, mas forzados desde hacía tantos años por una especie de injerto a convivir con la mujer, evocaban para mí a la dríade, a la bella mundana rauda y coloreada que al pasar cubren con sus ramas, obligándolas a sentir como ellos la fuerza de la estación. Me recordaban los tiempos felices de mi confiada juventud,
cuando acudía ávido a esos lugares donde unas obras maestras de elegancia femenina se hacían realidad, un instante entre los follajes inconscientes y cómplices. Mas la belleza cuyo deseo inspiraban los abetos, las acacias y el bois de Boulogne, más turbadores en ese aspecto que los castaños y las lilas del Trianon, que pronto había de contemplar, no estaba plasmada fuera de mí en los recuerdos de una época histórica, en alguna obra de arte, en un templete consagrado al amor a cuyo pie se amontonan las hojas palmeadas de oro. Llegué a la orilla del lago, fui hasta el tiro del Pichón. La idea de perfección que en mí llevaba la había prestado entonces a la altura de una victoria, a la flaqueza de aquellos caballos furiosos y ligeros como avispa, a los ojos inyectados de sangre como los crueles caballos de Diomedes, y ahora, presa de un deseo de volver a ver lo que un día había amado, no menos ardiente que aquel otro que muchos años antes me empujaba por aquellos mismos caminos, quería tenerla de nuevo ante mis ojos en el momento en el que el enorme cochero de Madame Swann, vigilado por un pequeño Blum que abultaba como un puño y tan infantil como un San Jorge, intentaba dominar sus alas de acero que se debatían asustadas y palpitantes. Ay, ya no había más que automóviles conducidos por bigotudos mecánicos acompañados por lacayos de gran estatura. Quería ver con los ojos de mi cuerpo, para saber si eran tan seductores como lo veían los ojos de mi memoria, aquellos sombreritos femeninos tan aplastados que parecían una simple corona. Ahora todos eran inmensos, cubiertos de frutas y de flores, y de pájaros variados. En lugar de los hermosos vestidos con los que Madame Swann parecía una reina, túnicas grecosajonas realzaban con pliegues de tanagra y a veces, en estilo directorio, unos trapos Liberty, sembrados de flores como papeles pintados. Sobre la cabeza de los caballeros que habrían podido pasear con Madame Swann por la alameda de la Reina Marguerite, no encontraba el sombrero gris de antaño, ni siquiera ningún sombrero. Iban con la cabeza descubierta, y yo ya no tenía fe alguna para infundir a todas aquellas partes nuevas del espectáculo, para darles consistencia, unidad y existencia. Pasaban dispersas delante de mí, al azar, sin variedad, sin contener en sí misma ninguna belleza que mis ojos hubiesen podido, como antaño, esforzarse por comprender. Eran unas mujeres cualesquiera, en cuya elegancia no tenía yo ninguna fe, y cuyas toilettes me parecían insignificantes. Mas cuando una creencia desaparece, le sobrevive, y con mayor viveza para enmascarar la falta de poder que hemos perdido para dar realidad a las cosas nuevas, un apego fetichistas a las cosas antiguas que ella había animado, como si en ellas y no en nosotros residiese lo divino, y como si nuestra actual incredulidad tuviese una causa contingente, la muerte de los dioses. ¡Qué horror!, me decía. ¿Cómo es posible que encuentren en estos automóviles la elegancia de los antiguos troncos de caballo? Puede que sea demasiado viejo, mas no estoy hecho para un mundo donde las mujeres se arrebujan en vestidos que ni siquiera son de paño. ¿De qué sirve venir bajo estos árboles si ya no existe nada de lo que se adunaba bajo estos delicados follajes enrojecidos, si la vulgaridad y la insensatez han sustituido toda aquella exquisitez que les servía de marco? ¡Qué horror! Mi consuelo es pensar en las mujeres que conocí, hoy que ya no hay elegancia, pero como gentes que contemplan a estas horribles criaturas bajo cuyos sombreros rematados por una pajarera o un huerto podían concebir siquiera la fascinación de ver a Madame Swann con su sencillo capote de malva o su sombrerito rematado por una única flor de lirio muy derecha. Habría logrado siquiera hacerles comprender la emoción que yo sentía ciertas mañanas de invierno cuando encontraba a Madame Swann a pie, con su abrigo de nutria y un sencillo gorro rematado por 2 hojas de plumas de perdiz, pero enteramente inmersa en la artificiosa tibieza de su piso, que sólo evocaba el ramito de violetas aplastado contra el corpiño y cuyo vívido y azul florecimiento, frente al cielo gris y al aire helado y a los árboles de ramas desnudas, poseía el mismo encanto de equiparar la estación y el tiempo con un marco, y de vivir en una atmósfera humana, en la que la atmósfera de aquella mujer que tenía en los jarrones y las jardinerías de su salón, junto al fuego encendido,
delante del sofá de seda, las flores que miraban caer la nieve por la ventana cerrada. Además, no me hubiese bastado que las Toles fuesen las mismas que en aquellos años, debido a la solidaridad que mantienen entre sí las diferentes partes de un recuerdo y que nuestra memoria mantiene en equilibrio dentro de un conjunto que no podemos quitar ni rechazar. Nada habría querido poder pasar al final de la jornada, ni rechazar nada. Habría querido poder pasar al final de la jornada en casa de una de aquellas mujeres, delante de una taza de té, en un piso de paredes pintada en tonos oscuros, como era entonces el de Madame Swann, el año siguiente al que concluye la primera parte de este relato, y donde brillarían los fuegos anaranjados, la roja combustión, la llamada rosa y blanca de los crisantemos en el crepúsculo de noviembre, en momentos semejantes a aquellos en que, como más tarde se verá, yo no había sabido descubrir los placeres que deseaba, pero ahora incluso, aunque no me conducían a nada, esos instantes parecían tener por sí mismo encanto suficiente. Quería volver a encontrarlos idénticos a como los recordaba. Ya no había más que pisos Luis XVI, todos blancos y esmaltados de hortensias azules. Además, ahora se volvía a París tardísimo. Madame Swann me hubiera hablado de un castillo del que no regresaría hasta febrero, mucho después del tiempo de los crisantemos, si le hubiese pedido que reconstruyera para mí los elementos de aquel recuerdo ligado a un año remoto, a una fecha hacia la que no me estaba permitido retroceder, elementos de un deseo tan inaccesible como el placer que antaño había perseguido inútilmente. Y para mí también habría sido menester que fuesen las mismas mujeres, aquellas cuyas toilettes me interesaban porque en ese tiempo en el que aún creía, mi imaginación las había individualizado y las había dotado de una leyenda. En la avenida de las Acacias, la alameda de los Mirtos, todavía vi algunas, envejecidas, y no eran más que las sombras terribles de lo que habían sido, vagando, buscando desesperadamente no se sabe qué en los bosquecillos virgilianos. Hacía mucho que habían huido, mientras yo seguía interrogando inútilmente a los desiertos caminos. El sol se había puesto, la naturaleza volvía a reinar en el Bois, del que había volado la idea de que era el jardín elíseo de la mujer. Por encima del molino falso, el verdadero cielo estaba gris, el viento encrespaba el gran lago con olas mínimas, como un lago. Grandes pájaros sobrevolaban velozmente el Bois, como un bosque, y lanzando gritos estridentes iban a posarse uno tras otro en las grandes encinas que, bajo su corona druídica y con una majestad dodónea, parecían proclamar el vacío inhumano del bosque secularizado, y me ayudaban a comprender mejor la contradicción de buscar en la realidad los cuadros de la memoria. Siempre les faltará la fascinación que les viene dada por esa misma memoria y que no pueden ser percibidos por los sentidos. La realidad que había conocido ya no existía. Bastaba que Madame Swann no llegase idéntica y en el mismo instante para que la avenida fuese otra. Los lugares que hemos conocido solo pertenecen al mundo del espacio donde, para mayor facilidad, los situamos. No eran más que una delgada franja en medio de impresiones contiguas que formaban nuestra vida de entonces. El recuerdo de una cierta imagen no es más que la nostalgia de un cierto instante, y las casas, los caminos, los paseos son fugaces, como los años.